El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Besaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago, y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma, y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, popularmente el día de hoy celebramos a los Santos Reyes y en otros sitios de la Iglesia también el día de hoy se celebra efectivamente litúrgicamente la fiesta de la Epifanía, que es de los Santos Reyes Magos. Y en la lectura que hemos escuchado en el Evangelio, nos habla de uno de los milagros más llamativos de Jesús, camina sobre el agua, y también la última parte de la multiplicación de los panes. Y dicen los apóstoles, confiesan con gran sencillez, dice San Marcos, estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Esta confesión, eran torpes para entender, es realmente de una sencillez extraordinaria. Los apóstoles se ven precisamente después de Pentecostés, cuando escriben los evangelios, se describen a sí mismos como los grandes poseedores de un tesoro en vasijas de barro. Ellos se saben que contienen un tesoro, pero que les sobrepasa. Aquí están siendo testigos de milagros extraordinarios, la multiplicación de los panes, Jesús camina sobre el agua, pero también con la luz del Espíritu Santo, también dejan consignados, escritos estos milagros, estos hechos maravillosos, no solo porque son maravillosos, sino porque contienen, como todo, unos signos. Aquí está uno de los mensajes más hondos de los apóstoles. Llevan unos signos, es un signo. El signo, sobre todo, en grande de este Dios bueno, de un Dios que se ha hecho carne, se ha hecho hombre, ha venido a nosotros no solamente para visitarnos, para estar con nosotros unos días, sino para quedarse y comprometerse con nosotros. Por eso, precisamente estos dos milagros, caminar sobre el agua y este amainar el viento, y también la multiplicación de los panes, para nosotros, a 2000 años
de Iglesia ya lo han meditado tanto los papas, los sabios, los santos, nos hablan de la Iglesia, que somos nosotros, y ese Dios que se hace presente, su providencia. Dios providente, Dios que no abandona jamás a su Iglesia, incluso si nosotros, los que estamos en su Iglesia, como dice aquí San Marcos, somos torpes para entender. ¿Por qué dice esto San Marcos? Porque cuando Jesús hizo el milagro de los 5.000 panes, los apóstoles y todo el pueblo quería escoger a Jesús como rey. Y entonces Jesús, que se ve en un aprieto, porque Él no busca popularidad política, no busca éxito inmediato, Él no busca un puesto humano, dice, enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca. Si la traducción más literal es que Jesús les obliga, fíjate la palabra, es obligar a los apóstoles suban a la barca. Como cuando, ¿no? Pues eso, nadie, no te quieren hacer caso y ¿qué haces a una persona? Pues le obligas a empujones a que haga las cosas. Y entonces algo así quiere decir. Los apóstoles también se habían dejado contagiar de los demás discípulos y entusiasmados querían elegir a Jesucristo como su rey. Y Jesús dice no, y los apóstoles dicen sí, que no, que sí. Y en ese forcejeo Jesús les obliga, ya, ustedes se van a la barca, al pueblo lo despido y yo me voy al monte. Divide y vencerás. Jesús tiene que separarlos porque si no se mete en un problema tonto, porque Él no viene para ser un líder político. Es decir, que los apóstoles no entienden la misión de Jesús. Jesús viene sobre todo a traernos la vida eterna, viene a traernos un mensaje de salvación eterna. No es un mensaje social ni político. Pero ahí está la bondad de Jesús. Ha hecho un milagro para su pueblo, tiene paciencia con los suyos que no entienden y va a orar por ellos. Y luego, el segundo milagro, lo ven andar sobre el agua. Soy yo, no tengáis miedo. Y ama y no el viento. Otra imagen más de este no tengáis miedo. En medio de las dificultades Jesús se hace presente. Una invitación, queridos hermanos, eso, a confiar en Dios, a confiar en Dios. A confiar en Dios. Antes, el pecado de Adán y Eva, queridos hermanos, dicen los santos y los sabios, el pecado fue de soberbia sobre todo, es decir, ellos se anteponen a Dios. Pero antes de anteponerse a Dios, el demonio les mete otro veneno, que es de la desconfianza. Adán y Eva no obedecen a Dios, pero ¿cuál es la razón de por qué no obedecen? Es que desconfiaron de la promesa de Dios, de la palabra de Dios. O sea, no confían que Dios es bueno, que Dios lo que les recomienda les va a hacer bien. Ahí viene. Les ha dicho no coman de este árbol, van a morir. Y el demonio les dice no, van a vivir. Y desconfiaron de Dios y buscaron la vida por donde Dios les decía no. Por eso hoy en esta fiesta de los Reyes, queridos hermanos, con el Evangelio que hemos escuchado, nuevamente nos viene una invitación a confiar en Dios, como estos santos reyes que no confían en sí mismos, en sus posibilidades, en sus seguridades. Con un gozo profundo, leen en la estrella el signo de Dios.
Una luz que les impulsa, los saca de sí, y fiados en esa luz, salen de sus seguridades, de todas sus evidencias, y llegan hasta el niño Dios. Una luz les lleva. Ese es para todos nosotros, queridos hermanos, esa luz, para nosotros ya que tenemos fe, es la iglesia. Es la iglesia. ¿Bien? Esa luz también, por eso es María, la Virgen, y todos los santos. Por eso tenemos gran bendición en la iglesia. La iglesia, queridos hermanos, ¿bien?, que precisamente, porque es una de las características de la iglesia, es que la iglesia no es autorreferencial. Es decir, la iglesia lo que nos habla es de Jesucristo, nos lleva a Dios. Por eso, precisamente porque la iglesia es fiel a Dios, fiel a Jesucristo, fiel a sus enseñanzas, hoy también, a 2000 años de historia, la tentación de Adán y Eva vuelve a hacerse presente. Antes de despreciar a la iglesia, al cristiano hoy le meten desconfianza de la iglesia, desconfianza de sus enseñanzas, desconfianza. Hoy la fiesta de los reyes, queridos hermanos, estos hombres que siguen la estrella de Belén, salen de sí mismos, arriesgan sus vidas, es una invitación a nosotros también en un mundo que nos dice no a Dios, no a sus mandamientos, porque te prohíben ser feliz, te coartan la alegría de la vida, entre comillas. Los Reyes Magos, hoy día, queridos hermanos, para nosotros son una invitación al coraje, al valor de confiar en Dios, de abandonarse en sus manos, porque Dios nos tiene paciencia. Ahí están los apóstoles que no entendían, dicen que eran torpes, pero Jesús tiene paciencia. ¿Por qué tiene paciencia? Porque Dios ama, queridos hermanos, Dios ama. El Papa dice en este texto también, de una manera profunda, dice, el diablo hace creer al hombre que es un Dios y él puede decidir todo lo que quiera, decidir qué está bien, qué está mal, sin que nadie se lo diga desde fuera. Y claro, pero es un Dios falso. Y vivir por ese camino es no conocer el amor. Ahí está. Un Dios falso que no conoce el amor. Y precisamente porque no conoce el amor, se encierra en su egoísmo, en gozar él, en tener él, en poder él, solamente él, los demás no, ni Dios. Todo lo refiere así. Y entonces, queridos hermanos, cuando uno se encierra en una burbuja, claro, viene la catástrofe. ¿Qué podemos encontrar en nosotros sino finitud, límite? Nos empachamos de nosotros mismos. Te ha engañado el diablo. Por eso cuando uno ve casos ya críticos, por ejemplo, de personas que son adictas a ciertas drogas, qué terrible, da pena, queridos hermanos, cómo es difícil superar esas adicciones. Qué terrible, qué terrible. Diablo que engaña, que engaña. Por eso, lo primero que pidamos hoy día en esta fiesta de los Santos Reyes, pidámosle confiar, queridos hermanos, en la estrella que para nosotros es la Iglesia, esta Iglesia viva desde hace 2000 años, es la esposa de Cristo, que con sus mandamientos,
con sus sacramentos, con la fe que profesamos, nos va diciendo por dónde está la vida, que parece muchas veces nos restringe vivir, porque nos puede hacer un poco difícil, pero ahí están. Hoy mismo en el Evangelio Jesús para sus discípulos no quiso un éxito así, rápido, fulminante, no. Y podía haberlo hecho, ya tenía ahí 5.000 hombres delante de sí y podía ser un ejército y tumbar a Pilato y a Herodes, y no lo hace. Su reino va por otro camino, es espiritual y no es el éxito rápido. Tiene que entrar dentro de cada persona. Ahí está. Y con él, queridos hermanos, este Evangelio, qué precioso. Puede haber tormentas, que Dios va a permitir tormentas en tu vida, pero Él te dice, Él está contigo. No tengas miedo, no tengas miedo. Incluso si a veces nosotros somos algo torpes para entender al Señor, pero Él no es torpe. ¿Por qué? Porque ama. Él sabe de qué barro estamos hechos, sabe tener paciencia. También pues le pedimos al Señor que no se canse de nosotros, que siempre nos tenga paciencia, y pidámosle a los Reyes Magos de nuestra parte hacer todo lo que podamos para corresponder a su gracia, y ya Dios hará todo lo demás. Amén.